Recordemos que esta amenaza y estas declaraciones empezaron con Chávez. Chávez, durante su tenura, él dijo que si Estados Unidos trataba de robarse el petróleo que había, que él prefería destruir los campos y no dejar que los imperialistas yanquis se robaran el petróleo. Él empezó con todo esto cuando él estaba todavía vivo y empezó a hacer estudios de cómo lo iban a hacer. Ahora aparentemente los idiotas estos que no son venezolanos, porque ningún venezolano quisiera hacerle daño a su país de esa manera. Francamente, yo no entiendo que haya militares que todavía les crean, porque si ellos estuvieron pensando, ¿y cómo salió todo? Salió por unos venezolanos que sí son patriotas, unos bomberos que trabajan cerca de los campos de petróleo, que van ahí, que han entrenado de cómo apagar un fuego en caso de que hubiera una catástrofe natural o que un accidente causara, fueron a acompañar a varios de esos militares de la gente de Padrino y de Cabello, y ellos estaban hablando y examinando los puntos a ver dónde se podía poner explosivos, qué clase de explosivos se necesitaban para que causaran un fuego, una cantidad de fuego, un soplete de fuego prácticamente, como sucedió en Kuwait. Entonces, ellos escucharon las pláticas, le dijeron a un capitán de los bomberos de ahí del cuerpo local, él se preocupó muchísimo, se puso en contacto con unas personas que nos avisaron a nosotros y se empezó a seguir el rastro de los que habían llegado, se empezaron a monitorear las comunicaciones, todas las de donde salieron, cuando se fueron a reportar, y sí, han discutido de que cómo sería la mejor manera de poder parar, porque para ellos es evitar de que tomen el país y si de esa manera les permitiría a ellos también escapar. De acuerdo a ellos, si meten fuego, mientras nosotros estamos distraídos en estos campos, ellos se pueden escapar y no les importa el daño que pueden hacer al país. Eso es increíble. Entonces, ahora por eso fue de que los servicios de inteligencia han desarrollado una serie de iniciativas, de programas para no dejarlos que ellos lleguen a ese punto, para poder, y escuchamos inclusive de que los que estaban planificando, los expertos que tiene Venezuela en explosivos, dijeron que para poder llevar a eso tendría que hacer algo de control remote, de una distancia donde ellos puedan activarlos sin que nadie que esté al lado muera, o que tuvieran un alámbrico que tuviera que tener, pero para poder hacer eso y evitar que ellos sean identificados, tienen que tener una distancia bastante fuerte. Entonces, eso sería las debilidades de los dos, porque si es por radio, recordemos que una de las primeras cosas que vamos a hacer precisamente por eso es saturar todas las señales para que no salga una sola señal de radio, ni de televisión, ni de radio AM/FM, ni por walkie-talkies, nada que tenga los celulares, todo lo que se pueda transmitir no va a poder transmitir. Y eso pues no permitiría que hicieran estos ataques. La segunda parte sería de que si es alámbrico, sabemos que una persona va a estar por ahí por los campos, y los vamos a localizar y serían los primeros que mueren antes de que puedan apretar el gatillo. O sea que todo eso lo estamos buscando de una manera para poder asegurarnos evitar el daño. Ahora, si tú me dices, tú me garantizas que vas a protegerme 100%, no. Porque tú sabes que se pueden ocurrir que nos Claro. atrasamos un minuto aquí y allá. Pero si tú me dices, ¿podrían parar 70%? Sí. Lo que significa que todavía podría haber un daño sustancial si estos hacen lo que pretenden hacer. Por eso también se preparó, se buscó los nombres de estas personas que lograron apagar los fuegos en Kuwait, que saben, son especialistas en esta clase de acciones, y vimos que cómo ellos fueron de punto a punto a apagar todos los que estaban en fuego, y ya se pusieron en contacto que en caso cuando se entren las fuerzas, ellos van a estar prácticamente al lado de nosotros, porque si ellos hacen, tenemos ahí a la gente, un barco estaría cerca que pueda llevar todo el equipo para ayudarles a apagar los fuegos y evitar que el daño sea peor todavía. Nos preocupa obviamente que vayan a poner algo en el mar, porque imagínate esa cantidad de petróleo que vaya Claro, saliendo del mar. Ya lo vimos lo que sucedió en el Golfo de México, que causó un total. problema enorme, enorme. Señor Quiñones, puntualmente, de acuerdo a su experiencia, de las cosas que nos pueda contar, obviamente que habrán cosas que no, ¿creen ustedes o tienen información que Maduro pueda realmente realizar este tipo de autoataque o autosabotaje a su propia industria petrolera?
Recuerden que ellos son tres locos a cargo y ellos son capaces de cualquier cosa, ya lo han demostrado. A ellos no les importó robarse ante toda la opinión pública, ante todos los ojos del mundo, se robaron las elecciones. A ellos no les importa. Ellos son unos fantoches que están ahí y sabemos de que realmente Maduro no es una de las personas más inteligentes del planeta, ni siquiera en Caracas es la persona más inteligente. Y ellos son capaces de cualquier cosa. No me sorprendería que lo harían y tratarían de usarlos como una amenaza, que si ustedes me atacan voy a hacer esto, y se preparan. Ese va a ser el error más grande que ellos hagan, porque en el momentito que nosotros veamos que están preparándose para hacer algo así, ahí va a ser que ya no se vamos a poder esperar más y se va a atacar inmediatamente para evitar precisamente que lleguen al otro. Ahora, sería posible que ellos envíen sus barcos o sus aviones a bombardear los mismos campos. Podría ser que podrían tirarle con un tanque o con una artillería. ¿Quién sabe? Estos locos son capaces de todo. Claro. Muy preocupante esta situación, señor Quiñones, de lo que puede hacer el propio dictador a su propio pueblo. Y hablando de este criminal, Maduro aseguró este miércoles que Venezuela cuenta con supuestos, y digo supuestos porque quiero que usted me ayude a entender esta situación, 5.000 misiles de corto alcance en los Igla-S de fabricación rusa, supuestamente desplegados en puestos claves de defensa antiaérea. La pregunta, señor Quiñones, ¿es viable realmente mantener un operativo, un arsenal tan amplio con la infraestructura venezolana actual? ¿Están realmente estos misiles? ¿Sí los tiene el dictador? ¿Están actualizados? ¿Qué tanto daño pueden hacer? Tiene misiles. Sabemos que tiene muchas baterías antiaéreas que él ha puesto alrededor de Caracas, los ha puesto en las zonas de la montaña. La parte mala para él es de que sabemos exactamente dónde están. Eso es la debilidad en su argumento. No son 5.000, son mucho, mucho, mucho menos que ellos. En total, tal vez entre misiles de baja velocidad, misiles viejos tendrán unos 2.000, entre los drones también. Misiles de antiaéreos no tienen más de 500. Ahora, el problema que ellos tienen es de que para mantener una batería preparada todo el tiempo necesitas tener gente en el lugar. La segunda parte que es que nosotros tenemos equipo especial que pone la mira exactamente en cuanto una de esas baterías antiaéreas prende el radar, ahí le va a caer el mismo misil, usa esa señal y no, el avión no tiene que estar ni siquiera cerca. Puede estar a 200 millas, pero el misil va, captura esa señal y se va directamente y vuela. O sea que eso no les va a servir de absolutamente nada, 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 porque ellos no tienen la capacidad. En primer lugar, ¿cómo van a poder ellos interceptar un avión que evade el radar? Y los Claro. primeros que van a llegar van a ser los aviones que evaden el radar y posiblemente tenemos un sistema que le llamamos los whistles. Los whistles son aviones que van a apoyar al sistema antiaéreo para que nos dejen saber dónde están y es posible que les disparen. Si te disparan, hay maniobras que todos los pilotos que hemos estado en ataque así militar, sabemos exactamente qué maniobras hacer para evadirlas inmediatamente. Y tú sabes, te avisa el radar inmediatamente, es una maniobra violenta, pasa el misil, pero ya te indicó dónde están y el avión que viene atrás de ti va y lo termina. O sea que eso no es tan preocupante como poder decir tenemos que parar la situación. No. Los antibarcos nos habían preocupado anteriormente porque tienen unos misiles que les acaba de dar Rusia que sí son bastante poderosos. Podrían hundir el Iwo Jima, francamente. O sea que eso sería, Wow. pero también tiene la capacidad de que tenemos un sistema donde los aviones pueden interceptarlos. Además de eso, los barcos tienen un sistema de misil contra misil que les pegan, parecido a los Patriots, que le pegan directamente. Y si ellos pasaran la primera pared, hay otra que los va a parar. Y finalmente hay una pared prácticamente de hierro que tiran unos cañones y metralletas que disparan 10.000 balas por minuto y te causan prácticamente una pared de puro acero de las balas que te dispararon. Y claro, eso, el misil se estrella y ya no llega al barco. Todo eso, como te digo, son cuestiones de que se practican, se van haciendo, pero lo más esencial es la cuestión de que sabemos de dónde ellos pueden disparar. Que es lo más importante.
Y toda esa inteligencia ya está cargada en los misiles que tenemos para que en el momento que se dé la orden van a empezar a caer. Y como te digo, el avión puede estar a 200, 300 millas cuando empiecen a volar esos misiles de radares que tienen.